Sí. Sí, no, ¿Mande? todo lo que diga va a ser usado en su contra. Bueno, ¿me confirman que se escuche y que se vea la pantalla? Sí, sí se ve. Y creo que ahora no tenemos problemas técnicos. Parece que ahora sí se va a poder grabar normalmente, ¿verdad? Como debe de ser. Bueno, vamos a dar inicio. Esta segunda parte vamos a enfocar, en esa segunda parte nos vamos a enfocar un poquito a la personalidad y un poquito a la esencia. En la primera parte se enfocó uno un poquito a la cuestión del ego y comentamos, ¿no? Hay diferentes. Haciendo una recopilación del tema pasado, la primera parte, se comentó que el ego hay que estudiarlo de una manera multifacética, no solamente de un solo punto de vista. La psicología oficial hemos comentado que menciona el ego en dos secciones. Un ego inferior y luego mencionan un ego superior, un alter ego. Y ellos dicen que el alter ego debe controlar al ego inferior. El maestro Samael es muy claro y es muy preciso, ¿no? El maestro nos dice, ego superior o ego inferior vienen siendo dos secciones de una misma cosa. ¿Por qué? Porque hay egos que son menos perniciosos y hay yoes o agregados psíquicos que son más perniciosos. Por ejemplo, puede haber un yo de pereza, que yo prefiero, igual de hacer algo importante, pues prefiero quedarme dormido, ¿no? En mi cama. Es un yo. Y a lo mejor decimos, no, pues ese yo no me está haciendo daño, no hace mucho daño. Pero la pereza, a la larga, ¿qué es lo que nos genera? A la larga, lo que nos genera la pereza es de que no tengamos continuidad de propósito, que no tengamos disciplina, que no podamos concluir nada. Porque al momento de yo no tener una continuidad de propósito, con ese yo de pereza, que creo que es inofensivo, pues quiero entrar a un trabajo y luego no puedo entrar, o me salgo a la semana. Eh, Queremos, dijéramos, estudiar una carrera y como no tenemos continuidad de propósitos, no tenemos el objetivo bien definido, pues ahorita entro a la carrera, luego a los 6 meses me salgo. Luego me meto a otra carrera, a los 6 meses, un año, me vuelvo a salir porque no me gusta. Luego me meto a otra carrera y así me la voy llevando. Y al final, muchas veces no terminamos nada. Y después eso nos va a afectar en nuestra vida. Cristina, ¿qué opina? Totalmente de acuerdo. Que me escuchen acá. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Entonces, un yo de pereza que nosotros no observamos nos puede afectar en diferentes partes de nuestra vida. No terminar cursos, no tener continuar un trabajo, no terminar ninguna carrera, no, o sea, nuestras actividades empiezan a permear, ¿no? Se empiezan a limitar. Por eso yo de pereza que nosotros muchas veces estamos ahí acobijándolos, ya duermo otra media hora más, mañana lo hago. ¿Por qué ahorita? Para mañana mejor. Lo hago el año que viene, ahora sí me voy a poner mis propósitos de año nuevo y ahora sí los voy a cumplir. Resulta que cambia el año. Supuestamente es un año nuevo, supuestamente, ¿no? Pero si nosotros no cambiamos, ese año no es nuevo para nosotros, es un año viejo, porque seguimos teniendo las mismas costumbres viejas, no hacemos ningún cambio de nada, de carácter, de nuestra vida, de nuestra familia, en lo que queremos hacer, y sigue siendo un año viejo. Y llega el siguiente año, 1 de enero, vuelvo a hacer mi lista de cambios, supuestamente, pero no cambio mis conductas, no cambio mis defectos, no cambio nada, ¿no? Mi personalidad, etcétera, y va siendo año viejo. Y nos la podemos pasar 20 años seguidos con el año viejo, 30 años, año viejo. Pero nosotros festejando incrédulamente de que ya cambió el año y en automáticamente porque cambia el año ya cambiamos nosotros.
Y eso no es así. Ahora, ese yo de pereza, que puede ser inofensivo, a la larga sí nos causa daño. A la larga pasa el tiempo y nos damos cuenta, es que no hice esto, no hice aquello. A los 20 años hubiera hecho esto, a los 30 años hubiera hecho esto, 40 esto, y llegamos a la vejez con muchas cosas inconclusas. ¿Por qué inconclusas? Porque no tuvimos continuidad de propósito. Continuidad de propósito. Me hago ciertos objetivos, ¿no? Ahorita voy a cumplir esto, en este día, en la semana quiero cumplir esto, quiero tomar este curso, quiero salir de ahí a un trabajo de esta manera, quiero estudiar esto, quiero tener una casa más tardar en tanto tiempo, voy a emprender algo, pero si no tenemos la continuidad de propósito, el objetivo claro, pues obviamente nosotros vamos a andar siempre por la calle de la amargura. Y las circunstancias siempre nos van a traer de un lado a otro, las circunstancias nos van a afectar. Cuando nosotros hacemos una insurrección de nuestra vida, o sea, una rebeldía psicológica, una rebeldía interna, vamos en contra de la corriente. Y aunque no tenga ganas, me levanto en la mañana y medito. Y aunque no tenga ganas, en la noche hago una práctica. Aunque no tenga ganas, estudio. Aunque no tenga ganas, hago lo que no me gusta. Porque haciendo lo que a uno no le gusta, haciendo lo que a uno no le gusta, es cuando va a empezar a vencer esa fuerza o esa energía del yo que se llama la energía. Entonces se me olvidó la palabra. A ver. De la contratransparencia. La energía de la contratransparencia que el maestro menciona en el libro de Revolución de la Dialéctica es de que nosotros vamos a hacer una actividad, vamos a hacer un esfuerzo y el yo o los defectos nos van a dar la energía contraria, ¿no? Nos van nos van a querer contrarrestar la acción que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si ya sabemos que el yo va a tratar de impedir nuestra acción, va a tratar de meternos pensamientos negativos, emociones negativas, o inclusive se mueven circunstancias adversas, nosotros tenemos que hacer un doble esfuerzo para vencer eso. Al momento que hacemos ese doble esfuerzo, vencemos esa resistencia de esa energía egoica, de la contratransferencia, y al momento creamos una nueva circunstancia en nuestra vida. Empezamos a crear una recurrencia nueva. ¿Por qué? Porque yo hago una cosa, me estampo porque yo hice empezar un curso, a las 2 semanas lo dejé. Ahí está la energía del yo de la contratransferencia. Y mi continuidad de propósitos hasta ahí llegó, 2 semanas. Pero ¿qué pasa? Otra vez vuelvo a estudiar otro tipo de curso, 2 semanas más, y no puedo vencer eso. Si empezamos a autoobservarnos y hacernos conscientes, vamos a vencer esa energía de la transferencia, brincamos ese obstáculo y en cuanto brincamos del obstáculo, ahora sí, ya vamos a dar pasos hacia adelante. Y esa recurrencia va a cambiar en nuestra vida. Algo muy sencillo que le estamos diciendo, de vencer la contratransferencia, de darnos cuenta de la continuidad de propósito y dónde nos truncan los yoes, por la pereza, por el miedo, por la indecisión muchas veces, porque nos mete en duda. Si nosotros vencemos eso, nuestra vida va a empezar a cambiar. Otro ejemplo que le podemos dar. En alguna asociación siempre se hace Semana Santa, un, un retiro, se hace ayuno. Desde antes de que o desde que nos están diciendo de que para Semana Santa se va a hacer eso, los yo ya empiezan a poner una resistencia. Una resistencia de que no, yo no voy a ir, yo no voy a participar, y yo no voy a hacer el ayuno, y yo no quiero meditar, y yo no quiero estar ahí encerrado. Entonces, desde ahí ya viene una resistencia que el mismo defecto nos está poniendo. Y hay algo interesante. Cuando nosotros caemos en esa tendencia y no asistimos, no hacemos lo que tenemos que hacer, para el siguiente año que se vuelva a hacer la actividad va a ser más difícil que tú puedas asistir. ¿Por qué? Porque ya no nomás está tu indecisión, está la contratransferencia del yo. Y ya se creó una recurrencia, y la recurrencia que se creó, que la persona no puede asistir, viene una
una resistencia. Cada recurrencia puede tener una resistencia, si es una recurrencia egoica. ¿Sí se escucha bien los que están online? Sí, muy bien. Gracias. Muy bien. Continuamos. Si tienen algo que comentar, lo pueden comentar, sin ningún problema. Bueno, hablando un poquito de la esencia en esta parte. El normal crecimiento de la esencia o conciencia de toda criatura ciertamente es muy residual, incipiente. El cuerpo humano crece y se desarrolla de acuerdo con las leyes biológicas de la especie. Sin embargo, tales posibilidades resultan por sí mismas muy limitadas para la esencia. Incuestionablemente, la esencia solo puede crecer por sí misma sin ayuda en pequeñísimos grados. Hablando francamente, sin ambages, diremos que el crecimiento espontáneo y natural de la esencia solo es posible durante los primeros 3, 4, 5 años de edad. Es decir, en la primera etapa de la vida. Estos son unos párrafos muy importantes de esta conferencia, que muchas veces no se tiene en cuenta. La conciencia no crece de una manera espontánea. La conciencia no crece porque yo viaje mucho. Mi conciencia no va a crecer porque yo tenga estudios intelectuales. Ojo, porque en la gnosis caemos mucho en estas tendencias. Mi conciencia no va a crecer porque solamente yo quiera ser una buena persona y ya está. Mi conciencia no va a crecer porque yo conozca muchos países. Mi conciencia no va a crecer solamente porque yo vaya al campo o a la vegetación. No crece de esa manera la conciencia. El maestro comenta, desde los 3, 4, 5 años se empieza a ver como que la conciencia aflora un poquito en un niño. Pero hay algo que impide ese crecimiento, esto lo vamos a ver. ¿Cómo podemos nosotros definir que algo que nosotros tengamos sea de la conciencia y no sea del ego o no sea algo que tengamos ya anclado en la personalidad? O sea, hagamos una pregunta sincera. La pregunta es, ¿qué tenemos nosotros que no sea copiado de nada? ¿Qué tengo yo que no sea una copia de mi mamá? Que mi forma de hablar no sea como la de mi papá, que mi forma de caminar no sea como alguien que yo copié, que ciertas frases no sean de un compañero de escuela, que ciertas mañas, fobias o manías no sean de alguien del trabajo, de alguien que conocí en la calle, de mis amigos. Hasta la forma de vestir es un copy-paste de alguien, de un conocido, de un amigo, de un familiar, de la televisión, del internet, de un artista. Muchas veces nuestra forma de hablar también es un copy-paste. Eso queremos dar a entender de que el ego no es genuino. El ego tiene una particularidad de que no es natural, no es auténtico. La esencia tiene esa particularidad. La esencia es auténtica. Ahora los que están online, ¿qué me pueden decir ustedes que tengan que no sea un copy-paste de nadie ni de nada que hayan visto? Una sola cosa que crean que le pertenece a la esencia y no al ego ni a la personalidad. Eso que mencionas yo creo que redunda en todo, la esencia, es decir, tu camino, tu visión del mundo, tu propósito de existencia, tu búsqueda, tu percepción, todo lo que tiene que ver con los sentidos sutiles o propios de la esencia. Eso es único en cada uno. Sí, pero dígame usted, que tenga una sola cosa que sea de su esencia, que no sea del ego, de la personalidad, de lo que haya aprendido, de las costumbres, de las mañas, fobias, manías, formas de vestir, formas de hablar, formas de caminar. Una cosa que no sea nada de eso, que sea de la esencia. Mi intuición, Bueno, es que eso que se comenta es muy abstracto. O sea, no es un ejemplo práctico. Debemos de reflexionar de eso. O sea, la respuesta no es que sean buenas ni malas. Las respuestas es que nosotros debemos de ir interiorizándonos. Al momento de interiorizarnos, yo voy a reflexionar qué es lo que yo tengo que no sea
del ego, ni la personalidad, ni de las costumbres, ni fobias, ni manías, ni copy-paste de nada de lo que haya visto y que me hayan enseñado. Todo lo que tiene que ver con el yo es algo artificial, algo que se amolda después, no es algo innato. En eso estamos de acuerdo. Pero ahora, ¿qué sería de la esencia? ¿Cómo puedo reconocer que yo tengo algo, tengo un valor, tengo una virtud que es de la esencia? Le voy a dar el ejemplo. Un niño a los 4 o 5 años que le nazca a ayudar a un compañero, que tenga un plato de comida, que tenga algo, y a un compañero de escuela de 3, 4 años el niño, le nace hacer caridad, le nace darle a ese niño, eso es un rasgo de su esencia. Y como comentamos aquí, a los 3, 4, 5 años, el maestro dice, puede manifestarse la esencia en un niño. Después de esos años ya no crece la esencia, ya no, de manera espontánea ya no resulta, porque hay un obstáculo que empieza a afectar a ese niño. Ahorita vamos a ver cuál es ese obstáculo. Pero cuando es algo genuino que al niño no le enseñaron a dar, no le enseñaron a compartir, él solito le nació, miró la necesidad en alguien, en otro niño posiblemente, y le nació compartir de él, eso es una cualidad de su esencia, porque ahí no fue un copy-paste que alguien le enseñó. Posiblemente uno dice, no, es que yo sí le enseño valores a mis hijos y esto y lo otro. Pero cuando tú no estás viendo al niño lo que está haciendo y el niño genuinamente ayuda a otro niño, genuinamente hace caridad o genuinamente puede dar hasta un consejo a su nivel, eso es algo particular de la esencia del niño. Adelante. Hola, yo digo que pudiera ser que sí tengamos un poquito, ¿no? Son como chispazos que de repente nos llegan, como eso que dices exactamente, la misericordia, ¿no? Hacia los demás, quizás. No todos somos así, somos muy egocéntricos, digamos. Eh, es muy raro tener un poquito de la esencia. Es muy correcto lo que comenta. Indramurti levantó la mano, adelante. Sí, gracias, me preguntaba, no estoy segura, pero, ay, se escucha muy feo. Ay, William, creo, tienes. Okay, ya. ya. Me quedé pensando que puede ser como esta parte como infantil, ahorita me conectó mucho lo que dijiste de los niños, como esta parte infantil, como de juego, como me acordé muchísimo de que generalmente mis amiguitos, tengo amigos de todas las edades, pero suelo hacer mucho amistad con los niños chiquititos, amistad profunda. Y me acordé una vez que fui a una boda, apenas hace unos meses, y yo ya soy una señora de 50 años, ¿no? Y terminé quitándome las zapatillas, aventándolas, y estaba aburrida en la boda, y terminé jugando con todos los chavitos de 5 a 7 años, que eran como 14 niños, a las traes y a las piedras y a la llorona, y me la pasé genial en los 15 años. Y y dije, ¿será que ahí hay algo que es como una conducta más de la esencia que egoica? Pero tengo duda, no lo sé. ¿Me De permite? hecho, Bueno, de hecho, eso es lo que nosotros tenemos que ir encontrando. Tenemos que ir encontrando a nosotros mismos. Y el maestro comenta, tenemos que ir buscando la inocencia interior. Todo lo que nos separa de la conciencia, de la esencia, es la perversidad, la maldad, la morbosidad. Todo eso nos separa. Por eso en el Evangelio Jesús dice, hasta que no seáis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Ahí lo está diciendo bien claro. Ahí nos dice, entre más malvado seas, vas a entrar al reino de los cielos. Entre más lujurioso seas, vas a entrar al reino de los cielos. Entre más astuto seas, que seas mejor para transear a alguien o mentir, vas a entrar al reino de los cielos. Eso nos dice Cristo. Dice, hasta no seáis como niños, no conquistar la inocencia, no podréis entrar al reino de los cielos. Nuestra mente, cuando está toda morbosa, ya es una mente enferma. Y no nos damos cuenta, porque esa sociedad nos tiene así. Con cualquier palabrita, doble sentido le metemos a la mente, ya tenemos la mente enferma.
Y va a llegar el momento que eso nos va a causar una enfermedad mental. Nos puede causar la morbosidad. Al momento nos puede causar a la larga una enfermedad mental. O diferentes tipos de tendencias, ¿no? Egoicas. El mago Samael de vez en cuando actuaba como un niño. Por ahí comenta Lloyd Poppenreiper, uno de sus discípulos, que estaba él en un lugar y el maestro se empezó a nadar y sentirse como un niño nadando para la espalda y luego nadaba de frente. Y él se sentía y les comentaba a ellos que hay que reconquistar la inocencia interior y la sencillez. Le hablaba mucho el maestro de la sencillez. Cuando nosotros somos muy complicados, nuestra personalidad está muy complicada, nuestro yo tiene nuestra personalidad muy complicada, normalmente tenemos una vida complicada. Hay personas que donde llegan siempre son un cúmulo de problemas. O sea, está todo ordenado, todo organizado, ese lugar o esa familia nunca ha tenido ningún problema, está todo organizado, todo hay armonía, y donde llegan las personas que están complicadas de su vida, generan problemas donde no hay. Y empiezan a meter cizaña, empiezan a meter esto, pleitos, gritos, golpes, porque así están acostumbrados. Es una mala tendencia de vida que tienen. Y no se dan cuenta de que todo eso les causa puros problemas, puros llantos, lloros, gritos, pataleos. Y al final de cuentas, nada de eso les va a servir para la conciencia. Entre más complicado es el ser humano, más complicado va a ser su vida. Una persona sencilla no necesita todo para vivir bien. Nosotros en nuestra mente decimos, no, es que yo ocupo un palacio, 2 palacios, si tengo 2 carros, necesito 5 carros, necesito 4, 8, 10, 12. ¿Para qué tanto? O sea, vivir de una manera sencilla. Las personas más millonarias del mundo siempre comentan las personas más millonarias del mundo. Pueden tener todo y lo tienen todo, pero viven de una manera sencilla, se visten de una manera sencilla, no necesitan estar presumiendo nada. ¿Por qué? Porque ellos ya lo tienen todo materialmente hablando, ¿no? Ahora están buscando algo internamente. Algunos de ellos se vuelven filantrópicos, donan gran cantidad de sus fortunas para ayudar, para hacer obras de caridad, y eso, bien o mal, o con intención o como sea, les genera dharma a ellos mismos. Ahí está Warren Buffett, que es uno de los 5 hombres más ricos del mundo. Más de la mitad de su fortuna, bueno, casi el 80% de su fortuna es donado. Warren Buffett vive en una colonia que es de clase media. Él mismo maneja su automóvil, no tiene chofer privado y es de los 5 hombres más ricos del mundo. Él podría comprarse un país completo si quisiera. Mas, sin embargo, viste como una persona normal, maneja su coche, que tiene como 20 años con ese coche, y vive en una colonia, pues, más o menos, ¿no? No, tampoco es de ricos, dijeron. Pero es eso, la inocencia del niño y la sencillez. Tratar de buscar esa inocencia, tratar de buscar esa sencillez. A veces el maestro iba caminando por la calle de la Ciudad de México, comentan algunos de ellos, de uno de sus discípulos y sus yernos, y luego subía el pie en una banqueta y con el otro pie iba por abajo de la banqueta, y iba el maestro caminando así como a forma rara. Y luego algunos de sus alumnos se burlaban de él y decían, maestro, está actuando raro. Pero no, era la inocencia del maestro y ahí mismo le daba una enseñanza y les decía, hay que saber caminar con los 2 pies. Muchos gnósticos solamente caminan con el pie derecho y luego cuando les toca caminar con el pie izquierdo se caen y truenan. Y viceversa. El maestro le estaba dando una enseñanza de inocencia, pero una enseñanza superior le decía que hay que estar más allá del bien y del mal. Saber caminar con los 2 pies, conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y es una enseñanza sencilla de inocencia que se capta con la conciencia, se capta con la intuición, como decía el otro hermano por aquí. No es algo repompayante y tengo que leer miles de tomos, no. Pero hay muchas personas que esa enseñanza, que es sencilla y directa, no la llegan a captar. ¿Cómo caminar con los 2 pies? Y en filosofía viene eso, caminar con los 2 pies. Hay que reflexionar sobre eso. Hidramurti tiene la mano levantada, no sé si quiera comentar algo. No, se quedó prendida, gracias. Ok, pasamos a la siguiente. A ver, Cristina. Fuerte para que escuche. La gente piensa que el crecimiento y desarrollo de la esencia se realiza siempre en forma continua, de acuerdo con la mecánica de la evolución más gnosticismo universal enseña claramente que esto no ocurre así.
Con el fin de que la esencia crezca más, algo muy especial debe suceder, algo nuevo hay que realizar. Quiero referirme en forma enfática al trabajo sobre sí mismo. Muy bien. Algo que es de la conciencia no va a crecer, no se va a desarrollar de una forma mecánica. El ego funciona de una forma mecánica y no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos levantamos a tales horas y muchas veces no observamos nuestro estado interior en la mañana y a lo mejor ya traigo yo de tristeza. Y a lo mejor los días viernes siempre traigo yo de tristeza. Me levanto a las 8 de la mañana y traigo los yo de tristeza. Y es una mecánica que ya se va haciendo en nuestra vida. Otras veces de que, por ejemplo, hay personas que dicen, yo antes a las 11 de la mañana todos los días me enojaba. Por algo, siempre me enojaba a las 11 de la mañana. ¿Y qué pasaba? La persona después empezó a cambiar algunas circunstancias de su vida. Ya no se enojaba a las 11 de la mañana. Ya no tenía esa mecánica. Pero la cara le quedó de enojado. La cara le empieza a arder a esa hora. Porque todo el tiempo duró años enojado a la misma hora y los cachetes se le notan ahí como enojo. Entonces, y dice, no, qué raro que a las 11 siento como que mis quijadas están duras. Porque mecánicamente el yo ya estaba acostumbrado a enojarse a la misma hora. Entonces, los yoes funcionan de manera mecánica. Y aquí nos da una clave el maestro, si empezamos a analizar un poquito. Si queremos empezar a darle la contraria al yo, a combatir a los defectos, lo primero que tenemos que empezar a hacer es quitarle la mecánica. Cuando el maestro nos dice, tenemos muchos yoes, pero dice, hay dos yoes en particular que son los que no nos llevan a que uno avance en la enseñanza. Dos defectos. Y dice, no es ni la lujuria, ni la ira, ni el orgullo. Al inicio, ¿no? No son esos yoes. Porque ya sabemos que tenemos todo. Dice, uno es el yo de la pereza, que por el yo de la pereza no hacemos lo que tenemos que hacer. Y el otro es el yo del miedo. Esos dos defectos son los que nos llevan al fracaso siempre. Y no nomás en esta vida. En muchas vidas, no sabemos cuántas, nos han llevado al fracaso los mismos yoes. El yo de la pereza ya lo explicamos. No tenemos continuidad de propósito. Queremos hacer una práctica, no la hacemos. Mejor me quedo dormido. La resistencia del defecto es muy fuerte. No venzo la resistencia. Y al final la mecánica sigue. ¿Se dan cuenta cómo se enlaza toda la información? La mecánica del yo sigue y sigue y sigue. Cuando yo tengo sueño y me levanto, le voy quitando una mecánica al yo. Y no quiero hacer esta práctica y la hago, le quito una mecánica al defecto. Que necesito hacer un ayuno, es un golpe tremendo para los yoes, principalmente para los yoes instintivos, porque los yoes instintivos, ahí está el yo de la hambre, el yo de que quiere tomar agua, que quiere comer, que quiere eso. Así. Esos yoes instintivos son golpeados en un ayuno, muy fuerte. Por eso hay personas que no aguantan el ayuno, se sienten mal en el ayuno y empiezan a estar como neuróticos, porque se les golpea directamente la mecánica que ellos tienen de estar con el yo de la gula, por ejemplo, de estar comiendo y comiendo y ahí no pueden dejar de comer. Es el yo de la gula y no se dan cuenta que tienen ese defecto. Entonces, le quitas esa mecanicidad del yo y el yo va a salir, o sea, el yo se va a manifestar. Si uno quiere ver cuáles defectos los tiene más escondidos, empieza un ayuno de un día o de 2 o 3 días y van a dar de cuenta cuántos yoes salen. Malos pensamientos, emociones negativas, va a salir cierta ira en nosotros y se van a empezar a mover yoes. Por eso en todas las religiones se ha recomendado la meditación y el ayuno. Si nosotros no estamos acostumbrados a hacer ninguna meditación, ningún ayuno, no vamos a tener ningún avance porque no hay ninguna resurrección interna. O sea, no hay ningún cambio realmente, porque al yo hay que ponerlo contra las cuerdas también. Hay que demostrarle que uno tiene fuerza, tiene voluntad para ponerlo contra las cuerdas y que no nos manipule siempre, que no nos esté sacando excusas y otras excusas. Los que están online, ¿quieren comentar algo acerca de esto? No, solo que es completamente cierto. O sea, sí, ahora que lo escucho hablar, me hace sentido muchas conductas que uno tiene mecanizadas. Y gracias por el tip de ir
Si no tengo ganas de algo o tengo miedo de algo, lo hago, independientemente de lo que sea, forzarme a hacerlo, para romper tan solo la mecanicidad, sobre todo en el miedo, me hizo mucho sentido. Muchas gracias. Sí, hay veces que nuestro padre, muchas gracias por su información, hay veces que nuestro padre nos da cierto conocimiento, nos da cierta luz, un chispazo nos puede dar. Sí, el ser a veces nos puede dar algo. Pero para que el ser nos dé algo, tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que ponernos a hacer algo. Le voy a dar un ejemplo. Antes de decidirme ya, hace unos años atrás, decidirme ya de ser instructor ya bien, como debe ser, estaba dormido y despierto, y escuché la voz de uno de los yoes que decía, es terrible ser misionero, es terrible ser misionero. 3 veces. Yo estaba entre los míos despiertos. Eso mi padre me permitió escuchar el defecto. Me hizo reflexionar años atrás de que yo no había tomado una decisión firme. Quiero hacer esto y esto, pero siempre daba excusas largas, no, es que sí, pero yo me voy a preparar mejor porque los misioneros tienen esto. Siempre sacaba las excusas de que los misioneros estaban mal y que yo no iba a cometer esos errores y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero internamente, cuando tuve la experiencia, me puse a hacer un análisis y dije, no, ese defecto, esos yoes de miedo y de duda, porque eran yoes de duda también, que se compaginan ahí, me han tenido sometido en la indecisión durante muchos años y ni siquiera me he dado cuenta. Yo podía estar en la gnosis, yo podía leer libros, podía hacer mis prácticas, apoyaba a mi familia y todo esto, pero no había tomado una decisión firme ya de tener la batuta de una asociación, tener grupos, etcétera. Luego me di cuenta que tenía miedo de abrir cursos, porque yo nunca había abierto cursos. Ahora he abierto muchísimos cursos, ¿no? Pero en aquel tiempo no. Entonces, miedo a lo desconocido, miedo a que yo no he hecho algo y cómo le voy a hacer, ¿no? Hay que aventarse. Y si la riego la primera vez, aprendo y la vuelvo a hacer otra vez y no cometo los mismos errores. Pero hay veces que no hay nadie que te lo va a enseñar. Hay veces que no hay nadie que te va a enseñar cómo hacer las cosas. Uno mismo tiene que dar los pasos. Si hay alguien que te oriente, qué bueno. Es Dharma, ¿no? Te orienta cómo hacer las cosas. Pero en muchos factores de nuestra vida, en muchas circunstancias, no va a haber alguien que nos esté diciendo exactamente cómo hacer las cosas. Tenemos que empezar a emprender y hacerlo. Y nuestro Padre nos va a ayudar. Nuestra Madre Divina nos va a ayudar. No somos huérfanos. Muchas veces el miedo es, y se lo he comentado a los grupos varias veces, es porque no tenemos fe en nuestro Padre y nuestra Madre. Estamos alejados del Padre y Madre. Aunque nosotros digamos que no. Una persona que nomás lee y se forma no quiere decir que esté conectado a su Padre y a su Madre Divina. Una persona que viene a Cámara B con nosotros entre semana y le comentamos esto y después me dijo ella, me chocaba que me dijeras eso, que el miedo tiene que ver por ausencia del Padre. Y esa ausencia del Padre interno. Dice, cuando me decías, me chocaba que dijeras eso. Después pasó el tiempo y se tuve una experiencia, empecé a reflexionar cosas y me di cuenta que sí es cierto. Todos mis miedos que yo tenía y por qué no agarraba la enseñanza en serio y por qué tenía duda y todo eso, es por falta de mi Padre interno, que no tenía fe en mi Padre interno, dice ella. Me di cuenta después, pero sí no me gustaba que dijeras eso y lo repetías varias veces. Uno, ¿por qué lo dice? Porque uno ya lo ha experimentado en uno, ya lo ha visto en uno y por eso se lo comparte a las personas. Muchas veces las personas no lo entienden en el momento, pero tarde o temprano lo van a tener que entender, ¿verdad? Tarde o temprano lo van a experimentar y cuando hagan un análisis de muerte del yo y hagan una reflexión interna, se van a dar cuenta. ¿Quieren comentar algo sobre esto? Adelante. Pues nada, yo les quería compartir el día que estabas dando la plática de las diferentes cadenas que hay. Y fue algo, pues para mí sorprendente. Empecé a escuchar cómo se carcajeaban, vivo sola, no había nadie y se carcajeaban. De inicio creí que era afuera, pero me percaté que no. La primera impresión que me dio fue apagar, salirme de la conferencia, pero empecé a conjurar la de los 4 y se evaporó. Entonces, pues sí, los yoes están siempre al acecho, eso no cabe duda. Gracias.
Muchas gracias por su comentario. Ahí nos damos cuenta cómo los yoes tienen esa fuerza para meternos la duda y el miedo, esa fuerza de la contratransferencia. Y en el tema de las cadenas les dije, cuando estamos en una cadena y estamos dudando, estamos neutralizando las energías y el yo está pidiendo lo contrario. Por eso los yoes no le interesa que la persona despierte. El yo, cuando va a haber un tema importante, algo fuerte, no va a hacer circunstancias para que uno no pueda estar en ese tema. Ustedes se dieron cuenta, no todos pudieron entrar, no todos pudieron estar ahí, porque se mueven circunstancias hasta nuestra vida para que no puedas estar ahí. Los yoes ya desde antes se preparan para ver qué circunstancias van a mover. El maestro llega a decir, tienen hasta telepatía los yoes para comunicarse con yoes de otras personas, para enredarnos. Cuando voy a tener un tema importante, una práctica importante, ya se comunicaron desde días antes los yoes para, tal persona me va a hablar, tal persona va a venir, para meterme en el chisme, para allá y para acá. Y al final de cuentas, yo no voy a participar, no voy a agarrar el conocimiento que debo de agarrar para que mi conciencia se libere, ¿no? A lo mejor me dan una clave que nunca me la han dado o nunca he puesto atención y ahí la pongo en práctica. Y Tramurti levantó la mano, adelante. Solo me llamó mucho la atención ahorita que mencionas esto de que el miedo es el alejamiento que tenemos hacia nuestro padre particularmente. Y lo que te decía tu alumna, ¿no? Que igual creo que me pasa a mí un poquito eso, ¿no? De que no, si yo sí estoy bien conectada con mis padres y lo siento todo el tiempo y, ¿no? Entonces como que a uno le choquea esa afirmación. Y pregunto cómo se podría relacionar tú que ya has trabajado con este defecto con las justificaciones que nos damos, porque a mí lo que me pasa es que no es que yo no crea en el conocimiento que nos dan o en mis padres, yo sé que ellos están ahí, pero a lo mejor nada más es del nivel intelectual, puede ser, ¿no? Que no hay profundidad. Pero lo que me sucede es que no confío en mí. O sea, por ejemplo, si voy a hacer un trabajo, digo, ay, no, ¿para qué hago este trabajo si seguramente ni siquiera tengo Dharma, ¿no? Y nada más me voy a meter problemas encima, ¿no? Y yo sé que está lo de la ley, ¿no? De que, bueno, pues si no sientes que no tienes Dharma, bueno, pues ponte a hacer obras buenas para que tengas Dharma para poder hacer un trabajo, ¿no? O sea, como que entiendo intelectualmente esa parte, pero como que hay mucha desconfianza más bien hacia mí misma, que yo no tengo la capacidad, estoy infestada de defectos, nunca voy a acabar por ahí, ¿para qué le doy por otro lado? O sea, eso es lo que me pasa. ¿Eso también está relacionado con el alejamiento hacia el padre? ¿Cómo va la pregunta? ¿Está relacionada en qué? O sea, la duda hacia uno mismo, no hacia nuestro ser, sino hacia nosotros, de que pues, me estoy autoobservando todo el tiempo y me estoy dando cuenta de todas las fallas que tengo, y eso me hace como que perder la esperanza totalmente, independientemente de que me sienta conectada a mi padre. ¿Cómo se relaciona esa actitud con el alejamiento al padre? El no confiar en nosotros mismos. Mi mamá, que es instructora, también le va a comentar sobre eso. Ah, hola, Gracias. buenas noches. Hola, Eso buenas. es miedo, en el fondo es miedo, inseguridad. Entonces uno tiene que pedirle más usted a sus padres internos para que le llegue esa fuerza interior. Esa fuerza interior llega cuando uno hace mucha oración y pide con mucho amor y mucha fe a los padres internos, porque a veces mi persona me han mandado lejos, por ejemplo, de Sinaloa hasta Chiapas con 5 chamacos. ¿Qué hago? Encomendarme al maestro. Yo me encomiendo al maestro Samael. Yo estuve ahí en San Miguel Allende también dando la misión. Ya Y vivió ahí. ¿Usted vive en San Miguel de Allende o vivió ahí, me dijo, verdad? Sí, vivo ahorita en San Miguel de Allende, ya llevo 8 años, sí. Es de acá. por el callejón blanco número 113, no se me ha olvidado. Ujú. Ahí pasando un puentecito y el centro está cerca. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir mucho a nuestros padres internos y a los maestros. Yo siempre me agarro del maestro Samael. Siempre él. Y él me ha sacado adelante con mis 5 hijos. Entonces, esa inseguridad, todo eso, son miedos que el ego trabaja de distinta manera y nos mete
miedo, inseguridad y nos quita a veces la fe. Sí, sí, gracias. Gracias a usted, muchas gracias. Lo que le comento a mi mamá es importante también, la oración. O sea, uno lo tiene intelectualmente, yo oro, sí, pero cuando uno ora, siente a sus padres internos, siente a su divina madre, sentimos algo en nuestro corazón, sentimos una conexión, porque muchas veces estamos orando y digo, bueno, estoy orando y yo siento que no me escuchan o los yo me dicen, es que no lo merezco, ¿va? La inseguridad, y es que yo no lo merezco, yo soy una persona que tiene muchos yo defectos, errores y karma y todo eso, sí, pero también existe la misericordia divina. Y hay veces que con misericordia divina se mueven circunstancias. Cuando uno va a tener fe, o sea, algo muy claro, cuando uno tiene fe es porque pidió, hizo una práctica, algo se le cumplió, miró una manifestación. El necio es de que cuando pide algo o está haciendo una práctica y no tiene ninguna manifestación, o tiene una manifestación, perdón, el necio no sigue creyendo, sigue incrédulo, sigue, es de la casualidad. Vuelve a hacer otra práctica y vuelve a tener resultados, no, es por casualidad esto. Eso nos aleja de nuestro Padre interno. Y después, el mismo Padre nos pone como un castigo, por ejemplo. Ahora sí, ya no nos da la experiencia. Ahora sí, ya no nos va a escuchar momentáneamente hasta que comprendamos que la fe debe estar en nuestro ser interno. Yo también tenía un problema, o sea, que me pasaba mucho la cuestión intelectual de estudiar, pero en mucho tiempo me di cuenta que no tenía esa fe. Me tuvieron que pasar muchas circunstancias en mi vida para tener fe. Y ahora, yo me di cuenta, soy del rayo del sol, ¿no? De la sabiduría. ¿Por qué no estaba conectado a la parte práctica? Y soy el rayo de la sabiduría. Supuestamente mi rayo me ayuda a que si hago práctica me van a servir más y voy a poder ayudar y ayudarme yo. Pero ¿por qué no? Por el intelecto frío estaba muy alejado de eso. Cuando empecé a ver circunstancias, fenómenos, cosas que se salían del común denominador que no se puede explicar intelectualmente, ahí ya empezamos a agarrar un poquito de fe y a meternos más de lleno a la enseñanza. Podemos estar muchos años en una enseñanza como esta y nunca haber experimentado nada y no haber tenido fe. Hay personas que vienen de una religión y ya tienen algo de fe. No necesitan tanto rollo en su cabeza ni investigar tantas cosas y tienen fe. Y a lo mejor con una oración tiene más efectividad con nosotros que nosotros que estamos en la noche y tenemos un montón de rollo en la cabeza. Posiblemente, ¿no? Porque aquí lo que importa es la efectividad que se haga. ¿Algo iba a comentar? No, que totalmente cierto. Sí, 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 me hace sentido completamente. Muchas gracias por la retroalimentación. A ustedes. Y mi mamá estuvo ahí hace como 30 años en San Miguel de Allende. De hecho, yo nací en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y dos hermanos que tengo que son cuates nacieron en Acámbara, cuando mi mamá está dando misión en San Miguel de Allende. A lo mejor hay estudiantes viejos todavía, ¿no? Sí, los compadres que dejé ahí, Chabelo y Ángeles, Todavía tiene unos compadres, Chabelo y Ángeles. son profesores. No, no los conozco. Ahorita ya está muy pequeñita la asociación. Nada más queda Irma. No sé si la conoció, seguramente sí, porque Irma tiene muchos años. Y Alfredo. Irma Capulín, ¿no? Dice que no No. recuerdan. No, son los más viejos, ¿no? Si no se acuerda de ellos, no. Bueno, gracias. Sí, ya ves, todos nos reencontramos otra vez, ¿no? Muy bien. Ahora hablando de la esencia, ¿cómo se ve la esencia en un niño? Como estamos viendo nosotros. O sea, si queremos ver algo que nosotros podemos decir, ¿qué se puede representar la esencia? Algo visual, pues ver a un bebé. Ver a un bebé que sonríe, por ejemplo, ahí es una esencia que estamos viendo. Una particularidad que tienen las personas que se van autorrealizando es que empiezan a tener características como de niños pequeños, empiezan a tener mucha ternura, en los ojos, de su rostro se ve la ternura y todo esto. Eso pasa con los maestros muchas veces, que se les ve esa ternura porque la esencia se manifiesta mucho en esos iniciados. Cuando estamos cerca de una persona y no sentimos nada de la esencia, no sentimos nada de ternura, nada de amor, nada de nada, sentimos mala cuestión egoica, mala vibración o mala energía, ahí no es. Ahí no es. Porque muchos se han declarado maestros, pero no manifiestan nada de su conciencia.
Al contrario, manifiestan mucha cuestión egoica. Y hay gente que sí percibe esa cuestión egoica. Y muchas veces esos disque maestros pueden estar más caídos que uno, ¿no? Y uno por andar dormido, pues ahí está siguiendo a un ciego. Ciego, guía de ciego, ¿qué dice el? A mí me parece mucho a Sofía y a Chiapas. Dice, el desarrollo de la esencia únicamente es posible a base de trabajo conscientes y padecimientos voluntarios. Ojo, es algo muy clave esto. Es necesario comprender que esos trabajos no se refieren a cuestiones de profesión, bancos, carpintería, albañilería, arreglo de líneas férreas o asuntos de oficina. Este trabajo es para toda persona que ha desarrollado la personalidad. Se trata de algo superior. En este primer parrafito, me gustaría que lo analicen, porque aquí el maestro dio una clave importante. El desarrollo de la conciencia, o sea, cuando ya nosotros crecemos tenemos la personalidad. La personalidad se forma de los 0 a los 7 años, con lo que aprendemos. Eso lo hemos escuchado mucho. A partir de los 7 años se va robusteciendo la personalidad. ¿Quién robustece la personalidad? Por los defectos, ¿no? Todo lo que se nos va anclando esa personalidad. Las malas tendencias, ser mentiroso, ser ratero, ser lujurioso, ser perezoso, no tener continuidad de propósito, usar malas palabras, todo eso se va agregando a una personalidad y esa personalidad se va robusteciendo. La personalidad no es la conciencia y la personalidad no es el ser. En la primera parte comentamos, la personalidad es una máscara. Así lo ven los griegos. Y si cada yo energéticamente tiene una personalidad, el maestro comenta, podemos tener muchas personalidades. En un solo día podemos tener muchas máscaras. Yo estoy alegre y tengo una forma de mi cara alegre. Y a los 10 minutos me hacen enojar y estoy enojado. Después, hay yoes en mi centro emocional, infraemocional, que se meten ahí por malas impresiones no transformadas. Ahora ya me pongo triste. Y luego pueden llegar yoes de lujuria que controlan mi máquina humana y ahora mi personalidad es de una persona lascívica, ¿no? Y así sucesivamente. En un solo día podemos hacer muchos cambios sin darnos cuenta, por no estar conscientes. Ahora, cuando ya desarrollamos la personalidad y está robustecida, la única manera de que la esencia se vaya liberando, vaya creciendo, porque esa esencia está embutida en todos esos agregados, es a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Yo les pregunto a los que están online, ¿qué sería un trabajo consciente para ustedes y un padecimiento voluntario? Pues consciente que lo haces con razón, por decir algo, si estás robando, sabes que estás haciendo mal. Padecimientos voluntarios, toda acción tiene una consecuencia. Entonces vas a tener que pagar de una vez también. A la mera corto o largo plazo. Ok, gracias. Se le escucha un poco cortado a su audio. Puede salir o volver a entrar para que se escuche mejor, pero gracias por su comentario. Indramurti, adelante. Ay, se me ocurre yo cuando empecé en la gnosis, yo sentía mucho que hacía mucho trabajo consciente, no contestándole a mi marido. Perdón, pero es que como se te encienden todos los yoes, ¿no? Aquí en la casa y yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, ayúdame, te lo suplico, porque yo tengo ganas de colgarlo, yo tengo ganas de decirle esto y le quiero insultar y le quiero recordar lo que me hizo y lo que me dijo y yo me acuerdo que había veces que yo de verdad me hincaba así en el balcón de mi casa y me ponía a llorar y a llorar y a llorar y yo decía, no, no lo voy a hacer. Por amor a mi madre, que en ese momento estaba muy conectada con mi madre divina, yo decía, por amor a mi madre, no lo voy a hacer. Y era realmente una batalla muy fuerte. Ahorita me siento un poco débil y sí estoy muy contestona, pero como ya había trabajado muchos yoes, pues ya como que no son tan intensas las
contestaciones actuales, ¿no? Pero antes sí, yo me acuerdo que sí me sacrificaba mucho para aguantarme todo lo que quería decir y mejor me ponía a hacer la muerte del ego, que ese es el trabajo consciente que hacía. Decía, voy a ver qué es lo que estoy sintiendo ahorita. Ok, pues ahorita me hinco y ahorita suplico para que mi madre me ayude con este defecto. Y pues creo que esa es la manera en que aplicaba el trabajo consciente algunas veces. A ver, Cristina, un padecimiento voluntario, ¿qué sería? La cámara. Un padecimiento voluntario, pues, no, no. No. ¿Qué le dicen sus yoes cuando va alguien para acá? Lo que pasa es que, mira, es no complicado, es algo así como que, no sé, a ver si me puedes ayudar en eso. Se supone que cuando vas a realizar algo por voluntad propia, pues ahí voy. Y independientemente de la situación que te encuentres, o el momento en el que estés, o lo que estés haciendo, o lo que hiciste anteriormente, tú tienes la voluntad de decir, ¿sabes qué? Traigo en mente esto y lo voy a hacer. Pero como mencionas, hay cosas que se te ponen en el camino, no sé si sean como tipo piedras, de decir, no, ¿sabes qué? Pues ahí va esta situación, ahí va, ese golpe, como para que no Una vayas. resistencia. Ajá, para que no vayas. Pero también ahí tú tienes que ponerte a pensar y ahora sí, como dices, estar en el momento indicado y estar consciente y estar pendiente de tus emociones y de tu interiormente y pedir también a la Madre Divina, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer las cosas, pero tampoco no a decir que, ay, es que, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? O sea, no, o sea, ¿de qué sirve de que estés trabajando duro y duro eh, emocionalmente o físicamente si después vas a estar ahí diciendo, es que ¿por qué pasa esto? Si tú estás diciendo que tú tienes, o sea, por voluntad propia, o sea, ya lo traes ahí, en el, sí, ya lo traes ahí centrado, lo que vas a hacer, no tienes por qué estar diciendo cosas que pues no te van a afectar. O sea, en vez de ayudarte a ti misma, estás ayudando al ego, estás ayudando a que alimentes más las situaciones, todas egocéntricas. Muy bien, muchas gracias. Un padecimiento voluntario, lo que comentamos ahorita, en síntesis, voy a padecer voluntariamente para restarle fuerza al defecto. Me meto un ayuno de 3 días de golpe, sin avisarle al ego que voy a hacerlo, de una manera espontánea. Cuando es algo espontáneo, normalmente viene de la conciencia. Espontáneamente quiero ayudar, espontáneamente tengo una inquietud, es de la conciencia. Entonces, espontáneamente podemos agarrarnos a hacer un ayuno y no le avisas al ego y ahí lo sometes. Y el ego va a hacer una revolución interna porque no le avisaste. El ego no se preparó. Pero y tú dices, en Semana Santa voy a hacer un ayuno. El ego tiene 3 meses para prepararse para que no lo hagas. Hagan el intento. Desde ahorita mentalícense que van a hacer el ayuno en Semana Santa y van a ver que no van a poder hacerlo porque el ego ya le dice 3 meses de preparación para que te sabote el trabajo. A lo mejor tengo mucha fuerza de voluntad si lo hago, ¿va? Y me aferro si lo hago. Pero el ego a lo mejor hasta te puede que caigas enfermo, te puede enfermar. El mismo defecto que se empieza a mover internamente, te puede llegar a una enfermedad. O sea, porque el ego, el maestro dice, mueve circunstancias, porque tiene los valores de la conciencia adentro. Pueden mover telepáticamente a otra persona para que te haga daño, pueden mover las circunstancias familiares también. Entre los yoes donde se mueven los ambientes, ahí se congracian los mismos yoes. El ejemplo de la señora Cel,
en Orizaba, la señora Tere, dice que cada vez que era la hora de la conferencia, se enfermaba, caía hasta en cama. Y se sentía horrible, se sentía muy mal. Cada vez que ya se iba llegando a las 7 o ahí en Orizaba pasó eso. Hasta que ella comprendió, dice que, y le dio la cuenta, que era el ego que no la quería dejar ir. Y así se sentía mal y todo, ahí va. Y Venció la resistencia. venció la resistencia y ya, ¿verdad? Pero ya después pasaba la hora de la conferencia y se sentía bien, dice Sal. Nada más la hora de la conferencia, dice la señora Tere, allá en Orizaba, Veracruz, no comentó eso. Son muchos ejemplos que podemos dar, pero uno no se da cuenta de eso hasta que lo vive, hasta que lo está viviendo. Se tiene que empezar a dar cuenta. Puede seguir mecánico, 20 años del ego saboteando nuestros proyectos. Principalmente lo más triste es que nos saboteen los proyectos de la conciencia. La conciencia está embutida, la conciencia será un padecimiento que nos pongamos a meditar 2 o 3 horas al día. Para la conciencia no es un padecimiento, para la conciencia es un alimento. Y la conciencia pide a gritos la meditación, pide a gritos que interioricemos, que hagamos ese contacto. Y el Maestro también nos da hasta una práctica para ver la conciencia con un espejo, nos da la práctica para que nuestra conciencia nos hable. Hemos hecho la práctica y algunos de nuestros estudiantes han llorado al hacer esa práctica, porque han escuchado a la conciencia que les habla. Es una práctica con un espejo, estás viendo el espejo y le dices una velita a un lado y le dices, uno se fija fijamente, conciencia, ven a mí, esencia, ven a mí, alma mía, ven a mí, ven a mí, y repetirlo muchas veces y va a sentir cómo la conciencia le habla, ¿no? O se puede manifestar en ese espejo. El maestro da varias prácticas así. Ahora, lo que comentaba la hermana Yajaira, ¿no? Un trabajo consciente, sí, tiene que ver con eso, porque está renunciando uno a la reacción egoica. Ahí está el trabajo consciente. Renunciar a contestar, renunciar a que me están haciendo algo y a contestar con la misma moneda, ¿no? Ahí es un trabajo consciente. Pero para que no quede acumulado nomás en la parte inferior emocional y se nutran otros yoes, hay que llevar eso a la meditación. Esas escenas hay que llevarlas a la meditación para llevar a la comprensión de ese defecto. Una clave que hemos comentado, un defecto nunca va a morir hasta que uno sienta arrepentimiento realmente en la práctica de la muerte del yo. Porque muchos hacen la práctica de la muerte del yo de una manera mecánica. Nomás están ahí según pidiendo a la Madre Divina y nunca sienten nada. Nunca están sintiendo ningún arrepentimiento. Esa práctica no está sirviendo. O sea, perdónenme lo que les digo, pero no está sirviendo. Si no hay arrepentimiento, no hay remordimiento y no sirve la práctica. Y puedes estar 20 años haciéndola y dices, ¿por qué tengo las mismas tendencias? ¿Por qué tengo los yoes ahora más robustos? Porque no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay muerte del yo. Esa es la clave para que muera el yo, que tiene que haber arrepentimiento. Sí, me concentro, pido, hago ciertos mantras, como el mantra Krim y otros mantras, ¿no? Y le pido a mi Madre Divina y trato de comprender y veo las escenas, observador y observado, y sin identificarme, vamos viendo todo eso en la meditación. Pero si nosotros no llegamos a comprender el defecto, qué daño me ha causado, qué daño he hecho con ese defecto, sentir el daño que yo he hecho y que me llegue el remordimiento, no va a haber cambio. Porque el remordimiento es una cualidad de la conciencia, el remordimiento. Si no hay remordimiento, no se da esa cualidad de la conciencia. O sea, una de las cualidades de la conciencia es el arrepentimiento, el remordimiento. Mientras no llegue a ese punto, no estoy muriendo. Solamente le estoy haciendo al loco ahí de que hago práctica de muerte del yo. Todos nosotros sabemos que tenemos dentro de sí mismo eso que se llama ego, mí mismo, sí mismo. Desgraciadamente, la esencia se encuentra embotellada, enfrascada entre el ego, y esto es lamentable. Disolver el yo psicológico es urgente, inaplazable, impostergable. Ese es el sentido del trabajo sobre sí mismo. Nunca podríamos liberar la esencia sin desintegrar previamente el yo psicológico. Aquí
redundamos en lo mismo, ¿no? Lo que acabamos de comentar ahorita. Por ejemplo, al inicio, no solamente la meditación sería un padecimiento voluntario para el yo. Hacer ejercicio de la macería, porque los ejercicios de la macería tienen oración, tienen concentración y tienen esfuerzo físico, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo un ejercicio de la macería y, por ejemplo, al principio nos cuesta porque el cuerpo no está acostumbrado, pero luego, cuando ya tenemos tiempo haciéndolo, el cuerpo se empieza a hacer elástico. También sería un padecimiento voluntario hacer esos ejercicios. Y le vamos a dar el ejemplo, ¿no? De uno de ellos. Y hacemos ¿no? Nos vamos hacia atrás. Nosotros en la enseñanza debemos de tener fuerza física, debemos tener elasticidad y estar sanos para hacer los ejercicios y todas estas prácticas. Un gnóstico debe de ser práctico y realmente debemos nosotros de dar ejemplo de que somos gnósticos, de que nuestro cuerpo está apto para hacer los ejercicios. No podemos estar hablando de todo esto. No, es que no me puedo sentar, no puedo doblar, me duelen las rodillas, tengo esta enfermedad. Entonces, no estamos aplicando la gnosis. Al yo siempre le va a molestar hacer un esfuerzo, tanto físico como mental como emocional. Hay prácticas del budismo que es para tranquilizar la mente. Y en nuestra sociedad estamos acostumbrados a todo menos a que nuestra mente se tranquilice. O sea, estamos acostumbrados a muchas cosas menos a calmar nuestros pensamientos. Siempre la mente está toda loca, ¿no? Y en el budismo hay una particularidad que se tiene que tranquilizar la mente. Tenemos que llegar al momento de que nuestros pensamientos tenemos que ir educando esa parte. No solamente educar el cuerpo, educar nuestras emociones. Y para educar las emociones hay que estar consciente qué le metemos a nuestras emociones. Si yo le meto pornografía, le meto todas las noticias de violencia, asesinato, le meto pura chismografía a nuestro aparato psicológico, nuestras emociones van a estar enfermas. A la larga, nos van a producir enfermedades como la depresión y otros tipos de enfermedades, ¿no? Si mi mente no controlamos lo que le metemos a nuestra mente, obviamente también vamos a caer en alguna enfermedad de la mente, ¿no? O puro pesimismo, pensamientos negativos. Todo eso es algo básico que siempre se comenta, ¿no? En la enseñanza. Siempre se dice, siempre se comenta, todo eso, pero como no tenemos la conciencia activa al escuchar de una manera activa, no nos hacemos conscientes de las cosas. Por eso el maestro es muy redundante, usa mucha redundancia en la literatura que él hace en los libros. Hay que eliminar el ego. Y lo más importante es eliminar los egregores psicológicos. Hay que hacer trabajo psicológico. Hay que hacer el recuerdo de sí. Y lo va repitiendo en muchos libros y en todas las conferencias. ¿Por qué? Porque la conciencia muchas veces no está activa. Entonces el maestro dice, en algún momento esa persona va a tener su conciencia activa y va a captar el mensaje. Por eso cuando leemos Psicología Revolucionaria y lo volvemos a leer, comprendemos otras cosas. Porque en ese momento nuestra conciencia no estaba activa. Y ahora está activa, tal vez en otras partes y comprendemos otras partes. Lo mismo que Revolución de la Dialéctica, lo mismo que La Gran Rebelión, lo mismo que el libro La Hora del Florecer, lo mismo que el libro El Matrimonio Perfecto. Si lo volvemos a leer, vamos a comprender otras cosas. La tarea que les voy a dejar, los que tengan el libro de Matrimonio Perfecto, pues lo pueden descargar. Léanse otra vez el capítulo del amor, pero reflexionen. Y se van a dar cuenta que van a encontrar muchas cosas que antes no encontraron. Se los aseguro. En la esencia consciente está la religión, el Buda, la sabiduría, las partículas del dolor de nuestro Padre, que está en los cielos y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Nadie pudiera aniquilar el yo psicológico sin eliminar previamente los alimentos inhumanos que llevamos dentro. Necesitamos reducir a ceniza la crueldad monstruosa de estos tiempos, la envidia, que desgraciadamente se ha venido a convertir en el resorte secreto de la acción, la codicia insoportable que ha vuelto la vida tan amarga, la asqueante maledicencia, la calumnia que tantas tragedias origina, las borracheras, la inmunda lujuria que huele tan feo. Todo lo que el maestro dice aquí tiene una gran razón.
por cómo que la codicia se vuelve el resorte secreto de la acción. Yo estoy codiciando lo que tiene otra persona, me pongo a trabajar mucho físicamente, fíjate, un yo de la codicia me pone a trabajar para tener eso. Muchas veces no lo necesito, solamente es para aparentar. Y muchas veces posiblemente mi vida se complique más porque lo quiero adquirir de una manera egoica. Un ejemplo, me pongo a trabajar mucho para tener un carro último modelo. Y cualquiera puede decir, está bien tener un carro, está bien. Pero si fue de una manera egoica, a lo mejor con ese carro choco o me genera un accidente. Y la ley del karma me cobra a través de la ley de accidentes, ¿no? Que es una ley de las 48 leyes. Tal vez me cobra la ley de accidentes. Y todo por hacer cuestiones egoicas, no de la conciencia. Tengo que irme a vivir a tal lado, bueno, tengo que reflexionar si realmente yo debo estar en tal lugar o no debo estar allá. Porque ya lo comenta el maestro, todos los lugares que hemos estado hay recurrencias. Y hay recurrencias buenas y malas. Entonces, posiblemente me voy a un lugar donde tenga muchas recurrencias negativas. Y a lo mejor mi ser no me quiere que vaya a ese lugar, quiere mover circunstancias con la ley de arriba para que uno vaya a otro lugar o esté en otro lado donde no me sucedan esas cosas, que posiblemente me vayan a desviar del camino, que es lo más seguro, ¿no? Pero por estar inconscientes siempre hacemos la voluntad egoica. Eso de hacer la voluntad egoica tiene muchos matices. No, rara vez hacemos la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre tenemos que guiarnos por la conciencia. Ahí está, las partículas del Padre están en nuestra conciencia. A medida que todas esas abominaciones se van reduciendo a polvadera cósmica, la esencia, además de emanciparse, crecerá y se desarrollará armoniosamente. Incuestionablemente, cuando el yo psicológico ha muerto, resplandece en nosotros la esencia. La esencia libre, y esta ya es la parte final, confiere belleza íntima. De tal belleza emana la felicidad perfecta y el verdadero amor. La esencia posee múltiples sentidos de perfección y estereotipados los poderes naturales. Normalmente la gente tiene un 3% de conciencia despierta y un 97% de subconsciencia. Pero si desintegramos algunos agregados psicológicos, aumentamos ese porcentaje. Y aquí está una de las claves del... aquí está una de las claves de la conferencia, ¿no? ¿Cómo aumentamos el porcentaje de conciencia? La única manera es además eliminando los defectos. Cada defecto tiene valores, tiene virtudes, tiene poderes. Entonces, cuando nosotros vamos eliminando los yoes mediante la comprensión, mediante padecimientos voluntarios, mediante trabajos conscientes, mediante la meditación, mediante comprensión, mediante esfuerzos conscientes también, acciones conscientes de nuestra vida, tratar de tranquilizar nuestra mente, todo eso, la conciencia se va emancipando, va creciendo y eso se tiene que ir notando en nuestra vida. Posiblemente nosotros sentamos una revolución interna. Hay un huracán interno que creemos que no estamos cambiando porque nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Es algo positivo, que nos demos cuenta de todo lo que tenemos, porque antes no nos damos cuenta. Si yo tengo muchas tendencias cerradas y sigo con las mismas tendencias, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, no hay conciencia. Otra de las cuestiones de la conciencia es de que tenemos que empezar a arrepentirnos de lo que hacemos. Hay personas que dicen, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. ¿Por qué? Porque si no hubiera pasado por el bien, por el mal, si no me hubiera caído, no me hubiera levantado, no sería lo que soy ahora. ¿Y qué tal si te hubieras arrepentido de antes? Serías algo tal vez mejor de lo que eres ahora. No hemos puesto a reflexionar eso. La cuestión es de que sí, las cosas buenas y malas nos hacen lo que somos, pero tenemos que arrepentirnos de los errores que cometimos y cambiarlo y emanciparnos, porque al final de cuentas el error ya sucedió en un pasado, pero el error está dentro de uno porque está la causa de quien lo cometió. Y la causa de quien lo cometió, el defecto, no se ha eliminado. Si el defecto ya está eliminado, no hay ningún problema. Sé que ese error ya no se vuelve a cometer porque el defecto está eliminado. Pero si el defecto no se elimina, siempre hay motivo para que vuelvan a suceder las cosas. Y muchas veces se complican las circunstancias. Aquí el maestro nos está diciendo, la esencia libre es belleza íntima, belleza que emana la felicidad perfecta.
La felicidad, hay muchos conceptos que nosotros podemos tener la felicidad, pero la felicidad no puede haber alguien feliz que tenga el ego. En pocas palabras, la felicidad no se lleva con el ego. La felicidad tiene que ver con la conciencia, con nuestro Padre y nuestra Divina Madre. Muy bien. Hasta aquí lo dejamos para pasar aquí con el grupo a la parte práctica. Comentarios, preguntas que tengan, adelante. No, muchas gracias, Jaciel. Solo nos dejas mucha reflexión. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaciel, agradezco. Gracias a todos. Buenas. No lo escucharon. Buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bonito día a todos los que se quedan. Señor Jaciel, muchas gracias. Bonito día igual. Muchas gracias. Bonito domingo a todos. Gracias a todos. Pasen Igualmente, buen día, buen domingo. Gracias, Jaciel. Buen día. Domingo, por ahí le pasamos la grabación. Cuídense, que estén bien.